Bueno, la idea ahora sería que veamos cables, ¿sí? Estos cables vamos a tratar de que sea una clase rápida, ¿sí? Para no aburrirlo. Creo que todavía no han visto cables, puede ser. O ya vieron algo. Bueno, se los adelanto entonces, ¿sí? Para que ustedes estén más frescos con esto, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver como siempre, ¿no? Yo un consejo, ¿sí? En los ejercicios que subo yo como consejo para ustedes, para su tiempo y para que sea provechoso y saquen el máximo rendimiento posible a su aprendizaje en un menor tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el consejo? Que vean los ejercicios, cómo se resuelven, no vean el ejercicio en sí y después plantearlo y después comparar con los datos que me da a mí en la resolución, porque ya están resueltos, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes más o menos sigan los tips, las ayudas, los caminos distintos para encontrar esos resultados, sepan cómo encaramos esos ejercicios. Uno ejercicio complicado, ayer subí uno que me tardó 1 hora, ¿sí? Pero es de reticulado, pero es complicado porque tiene muchos ángulos, ¿sí? Está todo de medio... No, tiene una simetría que está buena, ¿sí? Pero es complicado en cuanto a ángulos, ¿sí? Entonces, no pierdan tiempo en hacerlo lo que ya está. Como consejo, obviamente, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, no hay problema, ¿sí? Lo ideal sería que con todo lo que van aprendiendo, con todo lo que van entendiendo de cómo resolver un ejercicio, cómo encararlo, ¿no? Cómo analizarlo, después todo eso lo apliquen en otros ejercicios. Y ahí sí me pueden decir, Cristian, fíjate esto que no me sale, o fíjate que lo puedo verificar o no, tengo una duda acá, la distancia, ¿no? Todas esas cositas como consejo, por supuesto, ¿no? Para que usted también sea provechoso. Bueno, vamos a hablar ahora de cables, ¿sí? Cables, bueno, todo esto está en el plano, ¿no? Vamos a ver todo simplificado en un plano XY, ¿sí? Eso va a ser nuestro análisis. La idea sería que también entendamos que en este plano el sistema de carga, ¿sí? Comúnmente cuando hablemos de planos, si no hace referencia a emparrillado plano, siempre va a hacer referencia tipo a un sistema de cargas de pórtico plano, ¿sí? O sea, donde yo tenga el plano y el sistema de cargas esté contenido, ¿sí? Sea como sea, ¿sí? Esté contenido en este plano, ¿sí? Porque recuerden que emparrillado plano era más o menos parecido, pero un poco al revés, ¿no? O sea, tenía el plano, pero el sistema de cargas era así, ¿sí? Tenía el sistema de cargas, pero perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, mientras no se diga emparrillado plano, los profes también lo toman como que el plano de pórtico plano, o sea, este primero que no se borró, ¿sí? Bueno, entonces en el caso de un cable, ¿sí? Recordemos primero que también todo elemento en el plano tiene 3 grados de libertad, ¿no? Desplazamientos verticales, horizontales, ¿sí? Y giros, ¿sí? Son los movimientos característicos que puede tener un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo rígido en el plano. Una partícula tenía solamente 2 desplazamientos, ¿sí? Vertical y horizontal y se acabó. El pórtico plano, la estructura, perdón, rígida o chapa, ya que estamos hablando que tiene unas dimensiones considerables, en el plano tiene 3 grados de libertad, 2 de desplazamiento XY, por ejemplo, o 2 desplazamientos en el plano, contenidos en el plano, ¿sí? Generados por esas fuerzas justamente también contenidas en el plano, ¿sí? Y un giro, ¿sí? Que también se va a dar por fuerzas y distancias contenidas en el plano, que ese giro, si lo queremos representar con un vector ángulo, un vector momento, va a ser perpendicular al plano, ¿sí? Bueno, tenía entonces 3 grados de libertad, lo que hacemos, como es cuerpo rígido, ¿sí? Lo restringíamos con 3 grados. Suponíamos acá un empotramiento, se acabó el problema. También podía estar, por ejemplo, acá articulado, tener otra chapa, ¿sí? Entonces acá tengo menos 2, 3, 3. Entonces el sistema de esto tiene 4 grados de libertad, ¿no? Porque tenía 6 al principio, ¿sí? 3 y 3, menos 2, que me restringe la articulación sí o sí, entonces esto me queda con 4 grados de libertad, ¿sí? Entonces, ¿cómo restringo esto? Bueno, puede ser ahí un empotramiento, puede ser acá un apoyo móvil, por ejemplo. Esto de acá consulta. Si restringo de esa manera, no sigo restringiendo con 4, porque este tiene menos 3, esto tiene menos 1 y ya está. Pero el sistema es isostático, ¿qué opina? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque la otra chapa puede seguir rotando. Claro, la otra chapa puede girar respecto a esta articulación, ¿no? Entonces guarda con eso, ¿no? Cuando los profes les puedan hacer una pregunta media capciosa en el coloquio,
O sea, no es condición necesaria en sí que esto se cumpla, ¿no? Porque si esto le restringo menos 3 grados de restricción y menos 1 el apoyo móvil, me queda 0, perfecto. Esto está isostático, será estáticamente determinado y se acabó el problema, ¿no? Pero guarda que no, eso no me garantiza que eso sea, que esté en equilibrio, sea estático, ¿no? Entonces, bueno, eso también ustedes, desde su punto de vista, analícenlo, como acá dijo la compañera, que exactamente es correcto. Bueno, entonces, un cable, ¿sí? Un cable que también había dado una introducción hace un tiempo, ¿sí? Del cable es un par de clases, creo que fue una segunda clase, que bueno, un elemento tiene 3 grados de libertad en el plano, ¿sí? Y un cable, que puede ser un elemento, también lo podemos considerar como un elemento, ¿sí? También tendría 3 grados de libertad, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el cable, ¿sí? Que es un elemento flexible, ¿sí? Un elemento estructural flexible que solamente soporta tracción. O sea, cualquier esfuerzo que yo le dé al cable, cualquier fuerza, ¿sí? Siempre su resultante de reacción o interna de resistencia va a viajar tangente al cable, ¿no? O sea, a ver, si yo tengo que esto es así, entonces acá pasará una fuerza. Si yo tengo que acá esto es tangente, acá pasará una fuerza, digamos, que trate de mantenerme en equilibrio el cable, ¿sí? Pero lo que ocurre con el cable es que al ser un material que es flexible, ¿sí? Podemos considerar esa flexibilidad como un grado más, como una característica más de movimiento, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo quiera mantener el equilibrio, por ejemplo, de un cable que tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Por ejemplo, como cualquier cuerpo en el plano, ¿sí? Yo lo quiero mantener en equilibrio isostático, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ante cualquier perturbación, ¿qué va a pasar? El cable se deforma, ¿sí? Porque acá no tiene esta rigidez para soportar este esfuerzo, digamos, que quiere generarle esta fuerza, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el cable por naturaleza es deformarse, ¿sí? Adoptando la forma de la fuerza actuante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este apoyo móvil? Estuvo acá en una posición A y ahora pasa a una posición B. Se corrió esta distancia, digamos, ¿no? Entonces yo no quiero eso. Yo quiero que el cable soporte efectivamente tracción. Entonces, ¿qué voy a ocurrir? Voy a tener que darle una reacción hacia allá, ¿sí? Necesariamente tengo que reaccionar hacia allá, ¿sí? Es una condición necesaria. Entonces, si lo vemos de un punto de vista de grado de libertad, ¿sí? Podemos decir, bueno, sí, entonces podemos sumarle un grado más de libertad, que eso va a ser propio de su deformación, de su inflexibilidad, de que no es un cuerpo rígido, ¿no? Otra también de otro punto de vista en cuanto a las reacciones, si no queremos considerar esto, o sea, va a ser deformable ese cable, ¿no? Pero lo que voy es que, de un punto de vista, si queremos mantener como que un cuerpo tiene 3 grados de libertad en el plano, podemos decir también que necesariamente un cable necesita que sea hiperestático, ¿sí? O sea, restringirle un grado más, ¿sí? O sea, en vez de que este apoyo sea apoyo móvil, sea un apoyo fijo, ¿sí? Entonces acá tendríamos menos 2 y menos 2. Y el cable supuestamente tiene menos 3. ¿Sí? Tiene 3 grados de libertad. Entonces sería hiperestático de un grado. Pero en este caso sería necesario, ¿sí? No es que uno le da por dar, ¿sí? Entonces en este caso sería una restricción necesaria para mantener su equilibrio, ¿sí? Bueno. Listo. ¿Se entiende más o menos hasta ahora entonces? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Quieren consultar algo? No. No, bueno. Listo. Entonces, bueno, el cable va a soportar esfuerzos cualesquiera, ¿no? A ver, tampoco cualesquiera, estaría bien dicho. Si el cable puede soportar esfuerzos solamente de tracción, ¿sí? Pero el sistema de cargas que puede llegar a tener, bueno, sí puede ser llegar a ser dentro de todos cualquiera. Sí puede tener fuerzas puntuales, cargas distribuidas, ¿sí? Peso propio, y tomar siempre la deformada, ¿sí? Generada por el sistema de cargas. Por eso es muy importante eso, ¿sí?
de entender que el cable en sí, nunca le van a dar un cable que tenga una fuerza horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, vamos con la premisa de entrada que solamente soporta esfuerzo de tracción, si yo acá al aplicarle una fuerza de horizontal, digamos, ¿no? Lo que le estaría aplicando acá sería una fuerza de compresión a este cable, ¿sí? Entonces ahí es como que estaría tirando toda esta parte de acá y esta barra, este tramito, ¿sí? De cable no estaría soportando nada, ¿sí? Porque, a ver, no es que este cable va a comprimirse, ¿no? No si ya lo tengo, digamos, restringido de esta manera. Lo que va a ocurrir, por ejemplo, en este pedacito es que no va a haber esfuerzo de nada, ¿sí? Y se va a generar ahí un desequilibrio. ¿Por qué? Porque, bueno, acá es como si, para la compresión es como si no existiera nada, es como si hubiera aire, digamos, ¿no? No hay materia, no hay cable ahí. ¿Por qué? Porque el cable no va a soportar eso, ¿sí? Entonces, necesariamente, estas fuerzas de acá no pueden existir. Estas fuerzas de acá sí pueden existir. ¿Por qué? Porque el cable, a tomar esa fuerza, yo tengo esta acción y yo puedo equilibrar de esta manera, ¿sí? Con esfuerzo de tiraje, de tracción del cable, ¿sí? Y también cuando yo le aplique, por ejemplo, una carga uniforme, por ejemplo, ¿sí? Esto va a tomar la forma de esta manera, el cable, ¿sí? Y siempre habrá fuerzas de tracción, ¿sí? Que estén tirando, ¿sí? Y esas fuerzas, esas reacciones van a ser siempre tangente al cable, ¿sí? Toda esa resistencia que va a tener el cable va a ser siempre de tracción, ¿sí? Y acá una cuestión también, ¿sí? Al no haber estas fuerzas horizontales en los cables y sus reacciones, mejor dicho, ¿sí? Siempre van a soportar esfuerzos de, las fuerzas de los apoyos fijos van a ser siempre iguales, las horizontales, ya que como no hay fuerzas horizontales, ¿sí? O sea, fuerzas activas horizontales no existen, ¿no? Entonces, esto de alguna manera va a reaccionar sí o sí horizontalmente, pero no va a reaccionar los apoyos horizontalmente debido a fuerzas horizontales, ya que no las hay, sino a la deformada que tendría el cable, ¿sí? Adoptando la deformada, adoptando la forma del sistema de carga, ¿sí? Entonces, debido a ello van a aparecer reacciones, ¿sí? Para mantener obviamente el equilibrio que veíamos antes, ¿no? Porque si yo acá tengo un apoyo móvil y le aplico acá un apoyo fijo, le aplico acá una fuerza, esto va a tender a deformarse de esta manera. El apoyo móvil, por supuesto que me deja el movimiento horizontal, me permite, esto se va a desplazar y va a optar por lo que vimos al principio, esa forma, y eso se va a desplazar y va a dejar de estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Reacciono hacia allá, ¿sí? Entonces, para mantener el equilibrio. Pero no reacciono, fíjense, acá esta también es pregunta de coloquio, ¿no? Yo no reacciono porque hay una fuerza horizontal. Reacciono por la deformada del cable cuando tome la forma del sistema de carga. Ojo con eso, ¿no? Porque les pueden preguntar en un coloquio, que ya han preguntado, por qué existen reacciones en los cables de manera horizontal, si es que no hay fuerzas horizontales, ¿no? Entonces ustedes van a decir eso, ¿sí? Bueno, entonces al cable, como no resiste esfuerzo de flexión, no resiste compresión, sí esfuerzos normales, pero solamente de tracción, igual que el reticulado, ¿no? Las barras reticuladas solamente soportan esfuerzos de tracción, nada más. Esfuerzos normales, perdón, los reticulados, pero sí soportan de compresión y tracción. Los cables solamente esfuerzos normales, pero de tracción nada más, ¿sí? Y no soportan los cables esfuerzo de flexión. Es como podemos decir que si yo le aplico acá en un cable suelto, póngase un cable suelto, ¿no? Si yo le aplico acá una determinada fuerza o lo quiero flexionar, ¿sí? Como que infinitesimalmente, si supongo lados o distancias infinitesimales, al yo no tener rigidez a esa flexión o no tener rigidez digamos en nuestro idioma, a querer doblar, al doblamiento de ese cable, si no tengo rigidez, entonces lo que le ocurre acá a ese elemento no lo va a sentir el elemento de al lado, y mucho menos el de al lado, ¿sí? Entonces digamos que si yo tengo un cable suelto, cualquier esfuerzo de flexión que yo le aplique, ¿sí?
los elementitos que estén al lado de cada diferencial de cable, de cada distancia diferencial, no lo van a sentir, ¿sí? Si yo quiero, como les digo, doblar, está mal dicho, yo quiero flexionar sería, ¿no? Sino para que se entienda, ¿sí? Bueno, a ver, tomen un cable ahí de cargador, fíjense que si ustedes... Bueno, acá estamos bueno, el cable en sí tiene, de un cargador tiene un poco de rigidez, ¿no? Pero lo que voy yo es que si suponemos un cable ideal, ¿sí? No tiene nada de rigidez, ¿sí? Entonces ustedes lo quieren doblar. Bueno, eso se puede ver, por ejemplo, en un hilo de coser, por ejemplo, que es muy delgado, extremadamente flexible, ¿sí? Entonces, si ustedes le aplican una fuerza de querer, digamos, doblar un poquito una punta, el que está al lado, el elemento al lado de ese mismo hilo, no lo va a sentir, ¿sí? Entonces, podemos considerar como que dos cosas, ¿sí? Por un lado, podemos suponer como que el cable está compuesto por miles y miles y miles infinitos articulaciones, ¿no? Porque esa era una premisa de la articulación, ¿no? Que no me transmitía ese esfuerzo de giro. O sea, lo que yo gire de un lado o del otro, ¿sí? No lo va a sentir el otro lado o el otro, ¿no? No le va a importar en nada. Bueno, acá en el cable podemos llegar a suponer eso, ¿sí? Y otra condición también que sabemos ya del cable, que conocemos ya, es por dónde viaja la única fuerza resultante dentro del cable, de su resistencia. ¿Cómo es que transmite su esfuerzo? ¿Sí? Entonces ya hemos dicho que el cable ante cualquier esfuerzo va a reaccionar siempre tangencial a la deformada del cable. Por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? Entonces, una condición, debido a estas condiciones, lo que va a ocurrir es que si yo tomo, o sea, yo al conocer, esto es muy importante que lo que se entienda, ¿no? Cuando yo conozco ya por dónde va a pasar una resultante, una resistencia, algo, yo ya sé que si conozco ese dato, si conozco su punto de aplicación, si conozco su dirección, yo puedo tomar momentos en ese punto, ¿sí? Y tomo un momento de equilibrio igual a cero. ¿Debido a qué? Debido a que, por ejemplo, respecto a este punto A, ¿sí? Yo ya sé que esta es la fuerza resultante. Va a pasar por ahí. Entonces, si tomo momentos respecto al punto A igual a cero, ¿sí? Sé que su resultante pasa por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer tipo como veíamos antes, separar las estructuras. ¿Por qué? Porque sé que si corto ese cable, ¿no? Tendré acá una determinada fuerza, ¿no? Lo hago acá a un costadito. Vamos a suponer que yo puedo dividir el cable. Ustedes recuerden también que uno puede hacer lo que uno quiera siempre y cuando sepa cómo es que está trabajando ese elemento, ¿sí? De nuevo, yo este cable lo puedo trabajar tipo como un Ritter entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sé por dónde pasa la resultante de la fuerza. Como el caso de Ritter, el caso de Ritter no es porque un Ritter así porque sí, sino que Ritter se basa en que yo ya conozco por dónde van a pasar la resultante de la fuerza, que van a pasar por las barras y con la dirección de las barras. Acá pasa exactamente lo mismo. Yo puedo suponer, ¿sí? Acá en un cable, como ideal, ¿no? Que su recta de acción de resistencia va a pasar por el cable, por el hilo conductor del cable, ¿no? Entonces yo ya conozco su resultante, entonces yo lo que puedo hacer es tomar, por ejemplo, momentos ahí y sé que ese esfuerzo se puede anular y se hace cero. Por ejemplo, miren, este ejemplo de acá, vamos a hacer con otro ejemplo. Yo puedo tomar esto. Yo tengo acá, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Ahí, acá hay un sistema de cargas que es uniforme, ¿no? Y adopta esta forma, ¿sí? Entonces, obviamente estos son fijos y fijos, ¿sí? A ver, yo puedo pararme donde yo quiera, ¿sí? Total, yo ya sé que la fuerza se va a transmitir de tracción. Y por más que no sea de tracción o compresión no interesa, pero sé su dirección. Entonces, si yo me paro ahí, sumatoria de momento, yo puedo volar a cero y tomar un solo lado, ¿o no? Porque yo puedo cortar, por ejemplo, acá. Puedo decir, bueno, ¿cómo se van a equilibrar estas dos partes? Bueno, ¿qué va a pasar? Sé cómo es el viaje, sé cómo es la transmisión de esfuerzo, entonces voy a decir, bueno, puedo cortar por acá, por un lado, ahí, con este sistema de cargas de este lado, ¿no? Y también voy a cortar y puedo, como les digo, uno puede hacer lo que quiere siempre y cuando sepa cómo trabaja todo esto, ¿sí? Y me queda este otro sistema, ¿no? Mismo sistema de cargas, ¿sí?
pero de este lado, ¿sí? Ahora, ¿esto cómo se va a equilibrar? Y bueno, se va a equilibrar con la resistencia que tenga el cable. ¿Cómo el cable me va a resistir? Bueno, ¿su resistencia por dónde pasa? Por acá. ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? ¿Así? No, yo ya sé que va a pasar acá, así de esta manera, y acá, por el efecto de anularse, opuesto, ¿no? Va a pasar por acá. No va a haber una componente así, ya dijimos que eso el cable no lo va a soportar. Esta componente de acá no la va a resistir, ¿sí? Entonces la única manera de resistencia a ese cable va a ser esta. Y esta F1, por ejemplo, y esta F2, si llamamos a esta parte 2 y esta parte 1, F1 y F2 tienen que tener la misma dirección y sentido opuesto para que se eliminen, ¿sí? Entonces, en ese corte, en este punto A donde yo corté, este punto A sería el mismo, ¿no? Donde yo haga, donde esta fuerza, en realidad con la fuerza 1 no existen, ¿sí? Porque acá cuando yo analizo el ejercicio total, esa fuerza F1 y F2 no están, ¿sí? Ahora, cuando separo aparecen para mantener el equilibrio de un lado, ¿no? Con la falta del otro lado, ¿no? Entonces ahora yo ya sé por dónde está esa resultante. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo inteligentemente, como Ritter, tomar un solo lado y hacer la sumatoria de momentos, por ejemplo, respecto al punto A por el lado 2, digámosle igual a 0. ¿Y por qué igual a 0? Y bueno, porque sé que el momento es igual a 0 si estoy parado en la recta de acción de la fuerza 2, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, si estoy parado en un punto por acá, B, bueno, ahí no puede igualar a 0, ¿sí? O sea, o sea, el equilibrio va a ser siempre igual a 0, ¿sí? Pero yo no voy a suponer, porque yo no conozco esta distancia acá. ¿Se entiende? Entonces yo tomo lo que sé, tomo que si tomo momentos en A de la fuerza de este lado, de este sistema de cargas, porque sé cómo es que funciona la transmisión de fuerza de un cable, que es de manera siempre tangencial a la deformada del cable, ¿sí? Que la única, no hay otra componente más que la tangencial por el cable, ¿sí? Entonces yo ya sé que si me paro ahí, el momento va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá esta va a ser la única fuerza de transmisión. Paso, me paro ahí, sé que F2 va a ser el esfuerzo de equilibrio de todo ello, ¿sí? Entonces puedo tomar igual a 0, ¿sí? ¿Se entendió un poquito más o menos? ¿Alguna duda de esto? Entiendo. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? ¿Se entiende? Bueno, entonces esa es la idea en sí del cable, ¿sí? Siempre ese esfuerzo va a ser el mismo, yo puedo tomar momentos ahí en esos puntos porque conozco la resultante, digamos, tipo una transmisión entre un lado y un lado. Y eso lo puedo hacer para cada punto donde yo quiera. Ahora, no lo voy a hacer por cada punto. O sea, de poder se puede, si es que tengo datos. ¿Qué pasa a ustedes? Le van a dar flechas en los ejercicios. Le van a dar una determinada distancia, por ejemplo, de acá a acá. Esta F, por ejemplo, ¿no? Le van a dar de dato. O le darán de dato respecto a este otro nivel, le darán de dato a esta F, por esta flecha, ¿sí? Entonces, si bien ustedes saben que se pueden parar en cualquier punto, ¿sí? Pero ustedes van a tener en el parcial determinados datos, ¿sí? No van a poder tomarse donde quieran, ¿sí? Entonces, esta ecuación viene a salvarme y vendría a ser la cuarta ecuación para encontrar, fíjense, porque ¿qué pasaba acá? Se habrán dado cuenta que un apoyo fijo tiene dos reacciones, ¿no? Bueno, y yo sé que al principio, ¿cuánto tengo? Tengo sumatoria de fuerza vertical igual a 0, tengo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y tengo sumatoria de momento respecto a cualquier punto I igual a 0, ¿sí? Entonces tengo tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Eso no lo podré resolver nunca en la vida, ¿sí? O sea, puedo despejar alguna, pero después no voy a poder encontrar las otras, ¿sí? Entonces la ecuación que nos va a ayudar va a ser esta, ¿sí? Tipo como hacíamos también en una articulación, ¿no? Como hacemos una articulación, nos paramos en esa articulación, tomamos un lado o el otro. Acá exactamente lo mismo, ¿sí? Otra también cuestión y consideraciones a tener en cuenta, ya que esta, por ejemplo, llamémosle 2, apoyo 1 y 2, acá habrá una reacción 2 horizontal y una reacción 1 horizontal, ¿sí? Entonces ya sabemos que de entrada R1 horizontal tiene que ser sí o sí necesariamente R2 horizontal. Mismo módulo, diferente sentido, ¿no? Para mantener el equilibrio total también, ¿sí? Entonces ya conocemos esa. R1 y R2 tienen que ser sí o sí iguales. Sí o sí tienen que ser iguales, ¿sí? Porque no tengo y no existen fuerzas de esta manera, ¿sí?
horizontales en el cable, ¿sí? Para este caso, para esta configuración, por supuesto, ¿sí? Entonces yo ya tengo que las reacciones van a ser horizontales de esa manera. Sí o sí. O sea, si es que una fuerza mide esto, la otra fuerza va a medir lo otro y opuesto. Si una fuerza mide A, la otra fuerza va a medir B, pero B y A tienen que ser iguales. ¿Se entiende eso, no? Entonces, con esta condición nace es que la única variable que pueden tener los cables, las reacciones, ¿sí? Base, los apoyos, las reacciones verticales. Entonces lo que va a cambiar va a ser esto, fíjense, ¿sí? Lo que va a cambiar va a ser R1 vertical y R2 vertical, ¿sí? Y siempre, bueno, esas son las que pueden cambiar. Entonces por ahí vayan anotando todas estas cositas que les doy. Bueno, después ven la clase, ¿sí? A lo que voy es que R2, R1 vertical y R2 vertical son las únicas que pueden ser distintas en cuanto a reacciones. Las reacciones horizontales de los cables tienen que ser sí o sí iguales necesariamente, ¿sí? Si no son iguales, hay un desequilibrio y hay resultantes no nulas que me anulan todo, ¿sí? Que me mantienen en desequilibrio. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el tema de estas reacciones verticales? ¿Sí? Con estas reacciones verticales dijimos que tienen que ser sí o sí necesariamente distintas. No, pero no necesariamente pueden ser distintas, perdón. ¿Sí? Pueden llegar a ser distintas sin ningún problema. Entonces, cuando ustedes planteen sus ecuaciones, sus ejercicios, si les da R1 horizontal y R2 horizontal les da distinto, bueno, hay algo mal. Si R1 vertical y R2 vertical le da distinto, bueno, puede ser, no hay ningún problema, ¿sí? Y también otra cuestión es que las reacciones que ustedes supongan en los ejercicios que vamos a ver ahora, en esta materia, mejor dicho, de cables, siempre las reacciones horizontales van a ser salientes, sea cual sea el sistema de cargas. ¿Por qué? Fíjense esto, ¿no? Veamos acá, por ejemplo. Ustedes tienen este apoyo, ¿sí? Ustedes tienen acá otro apoyo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puede ser un sistema de cargas? Puede ser o así, ¿no? Uniforme, hacia abajo, por ejemplo, o con fuerzas puntuales, ¿no? Entonces va a haber una deformada, por ejemplo, para la uniforme así, y va a haber una deformada para la carga puntual así, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero fíjense que ambos sistemas de cargas, estos, van a tender a traerme a la estructura o a tender a los apoyos de traérmelos hacia adentro, ¿no? Acortando su distancia. Entonces, ¿cómo tengo que reaccionar yo? De esta manera tengo que reaccionar. Hacia las afueras. Reaccionar sí o sí. Sí o sí. Y si tengo fuerzas, fíjense también este caso, yo tengo fuerzas, lo mismo, pero que pueden ser, por ejemplo, de viento, pueden ser debido a alguna otra cosa, que pueden ser hacia arriba, puntuales o uniformes, ¿sí? O sea, la deformada sería para la uniforme así, por ejemplo, y la otra sería algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Lo mismo, estos esfuerzos, ya sean los de gravedad de peso o de viento, por ejemplo, en sentido contrario, ambas me van a traer al cable de esta manera. Entonces yo tengo que reaccionar sí o sí necesariamente hacia afuera, ¿sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando ustedes planteen las reacciones, sus sentidos, ¿sí? Si les da que esto que ustedes han planteado es tan negativo, les da negativo, quiere decir que hay algo mal. Sí o sí hay algo mal, ¿sí? Sí o sí hay algo mal porque yo tengo que reaccionar, fíjense acá se lo estoy demostrando, yo tengo que reaccionar siempre en ambos apoyos hacia las afueras, porque siempre hay una deformada, un acortamiento hacia adentro, ¿no? Entonces necesariamente siempre tengo que reaccionar en un cable hacia las afueras, siempre. Y esas reacciones horizontales casi siempre también son más grandes que las verticales, ¿sí? Recuerden, estas reacciones horizontales son casi siempre más grandes que las verticales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes planteen el equilibrio, les da una reacción con este sentido, le da negativo, algo mal están haciendo. Si les da esta negativo, algo mal están haciendo, ¿sí? Y si les da la reacción horizontal más chica en cuanto a módulo, en cuanto a valor numérico menor que las verticales, también algo mal están haciendo.
Ojo con esto, ¿no? Para que ustedes mismos se vayan verificando, ¿sí? Se vayan controlando. Acá hay una cuestión también de la pendiente, porque les pueden pedir en un ejercicio el esfuerzo máximo, ¿sí? El esfuerzo máximo que puede llegar a tener un cable. En el caso, siempre el esfuerzo máximo está, les comento, en la parte, en el apoyo, en el nivel más alto. Como para que no rebusquen tanto, ¿sí? Para que no rebusquen tanto. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, una carga distribuida acá uniforme, ¿sí? ¿Sí? De peso o de aire hacia arriba, ¿no? Lo mismo que, bueno, sería la deformada sería al revés si fuera de aire, por ejemplo, de succión me refiero, de succión. O de empuje hacia abajo por algún motivo, no sé, ¿sí? Entonces, ustedes sí o sí acá, apoyo fijo, por lo que ya vimos, ¿sí? ¿Y por qué esta de acá tiene que ser más alta que, perdón, por qué esta tensión, les dije que esta tensión 2 va a ser más grande que la tensión 1? Si lo vemos de un punto de vista geométrico, trigonométrico, y acá de nuevo, trigonometría, Cristian, y bueno, es lo que tendrían que explicarle en un coloquio, ¿sí? ¿Por qué la tensión máxima en el nivel más alto del apoyo es más grande que la T1 en este caso? T2, ¿por qué T2 es más grande que T1? ¿Por qué la tensión del cable en el apoyo más alto es mayor que en el apoyo más bajo? Y bueno, acá hay dos condiciones, ¿no? Sabemos que la única fuerza de transmisión del cable tiene que ser de manera tangencial. O sea, yo arranco por acá, después se irán sumando esfuerzos, ¿no? A medida que yo me vaya alejando, voy a tener más esfuerzo que soportar, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, y llegará un punto que no tengo más inclinación que la última tangente acá del cable, ¿no? La última deformada acá del cable. Entonces, T2, no hay forma, no hay otra que tenga que tener esa única componente, ¿no? Entonces, esa dirección, perdón, ¿sí? Entonces, yo acá tengo esta. Entonces, yo acá tengo, la única dirección va a tener que ser esta. Fíjense que ya acá estamos hablando de mayor pendiente, ¿no? Porque fíjense en este caso, ¿cómo sería acá la pendiente? Sería de esta manera, ¿no? ¿Sí? Si ahí se nota que esta pendiente es mucho más alta también, ¿no? Entonces por ahí viene un poco la mano, ¿sí? Entonces yo ya sé que esa va a ser la dirección de T2, ¿sí? En ese último punto más alto. Ahora tenemos una condición. ¿Qué condición? De que, bueno, si a esta T2 yo lo quiero descomponer en vertical y horizontal, ¿sí? Acá en este apoyo tengo que mantener una reacción, dijimos, de tal manera, ¿sí? Una R horizontal, supongamos, ¿sí? Que vale tanto, ¿sí? Nos olvidemos de esta T2 que va a ser acá igual a la T2 horizontal, ¿sí? Ahora vayamos acá, a este apoyo. Yo conozco que está menos inclinado, ¿sí? Conozco acá entonces el apoyo, ¿sí? Y acá también conozco la dirección, ¿sí? De T1, ¿sí? Y acá también tendré, fíjense, una reacción H que tiene que ser, como dijimos, igual a esta de acá, perdón, ¿sí? En este caso, entonces, esta será igual a la T1 horizontal, ¿sí? Entonces, en conclusión, T1 horizontal y T2 horizontal tienen que ser sí o sí iguales, ¿sí? Entonces, con esa premisa, cuando yo quiero componer, ¿sí? Cuando yo quiero componer, como acá tenemos un ángulo beta, digámosle, y acá tenemos un ángulo alfa, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya sé que la componente es R horizontal, sí o sí, de una fuerza mayor, que puede ser T1 y T2, ¿no? Entonces, yo ya sé que R horizontal vale este valor, vale R horizontal. Si lo mido con una regla, si hago un método gráfico, vale R horizontal, ¿sí? Vale eso, no hay otra, ¿sí? Y las fuerzas totales, las globales, T1 y T2, obviamente, ¿no? Por triángulo de fuerzas no pueden ser mayores, ¿no? Porque si no me dan una componente mayor, ¿no? Entonces mi límite va a ser, no nos pasemos de que esta total no tenga una componente horizontal mayor que RH, igual que esta de acá, ¿sí? No nos pasemos de que T1 no puede haber ese desequilibrio, ¿se entiende? No puede haber ese desequilibrio del triángulo de fuerza. Entonces T1 no puede, T2 ni T1 no pueden tener componentes horizontales mayores que R en el apoyo, ¿sí? Entonces la única cuestión entonces, fíjense acá. Y cuando quiero componer ahora, ¿no? Al triángulo de fuerzas, supongo acá la componente vertical de esta T2,
será una T2 vertical, fíjense, T2, acá será T1 vertical, fíjense, ¿no? Que en qué caso es mayor T2, perdón, en qué caso es mayor la vertical, ¿sí? Para componerme con el límite de una reacción horizontal de tal valor, ¿sí? Y con un ángulo determinado, que este ángulo está dado por esa pendiente, esa recta tangente de este lado, ¿sí? Ese es mi límite, también tengo el límite del ángulo. No puede T1 tener esta otra pendiente. ¿Por qué? Porque la tangente pasa por ahí y necesariamente mi esfuerzo reactivo o la transmisión de esfuerzo tiene que darse por la dirección del cable, ¿sí? La deformada que tenga. Entonces tengo la condición de el alfa, la abertura. Tengo la condición del beta, ¿no? El ángulo. Tengo la condición también de que R horizontal tienen que ser sí o sí iguales. Entonces cuando quiero componer verticalmente, ¿sí? Van a ver que la única manera de que esto se mantenga en un equilibrio en triángulo de fuerzas en los apoyos va a ser que T2 y T1 sean distintos, ¿sí? Entonces, si T2 es más grande que T2 vertical, es mayor y más grande que T1 vertical, y yo tengo que sí o sí R horizontal es más grande, cuando haga Pitágoras, ¿qué valor va a ser más grande? ¿T2 o T1? T2. T2, por supuesto. Entonces, bueno, ahí está, ya están viendo un poco la demostración que tendrían que darles ustedes a los profesores cuando les pregunten esto. Y esto a veces fue, cuando yo la cursaba, era una pregunta presencial, ¿no? No había pandemia, por supuesto. Entonces era una pregunta que había que responder. ¿Por qué en el punto más alto la tensión del cable es máxima? Bueno, es por eso, ¿sí? Es solamente por esto, ¿sí? Entonces recuerden, siempre en el punto más alto la tensión del cable es mayor, ¿sí? R horizontal en las reacciones son más grandes. ¿Y cómo encuentro esa T2? Y bueno, esa T2 lo encuentro de manera pitagórica, ¿no? Raíz cuadrada de RH al cuadrado más T2, que esta, perdón, que y esta T2 vertical en el apoyo, ¿quién va a ser? La reacción vertical de ese punto 2, por ejemplo. Entonces va a ser vertical, entonces acá va a ser R vertical al cuadrado, ¿no? Todo de este punto. Entonces ahí encuentro la tensión máxima. Entonces no pierdo tiempo. ¿Por qué les cuento esto? Para que no pierdan tiempo encontrando en algún punto por acá que le den de datos quizás una flecha determinada, digan, ah, che, acá puede estar acá puede estar la fuerza, la tensión máxima. Y como que van probando, o prueban acá también y después se quedan con el valor más grande. No, directamente tomen el punto más elevado que tengan, o o con mayor pendiente. ¿Por qué? Porque puede ocurrirles que, ojo también con esto, ¿no? Puede ser también algo, un corolario de todo esto, ¿sí? También puede ocurrir que tengan algo ustedes al mismo nivel, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Al mismo nivel. Tengan acá en cuenta acá que hubo una condición de que, bueno, también estamos condicionados por el ángulo beta y alfa, ¿no? Y también por la fuerza horizontal, por supuesto. Pero fíjense esto, ¿no? Imaginen que ustedes tienen fuerzas puntuales, ¿sí? Vamos a deformar el cable de esta manera, miren. Ahí, ahí y, por ejemplo, acá. Bueno, no se ve tanto ahí, pero podría ser algo ahí, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá más o menos se puede notar. Bueno, lo hacemos más extremo, ¿no? Más extremo. Por ejemplo, ahí, ¿sí? Obviamente, ¿quién tiene más pendiente acá? ¿No? Si acá esto se deformaría, por ejemplo, con una fuerza F, ¿no? ¿Quién tiene más pendiente acá? ¿Quién está más tirando la vertical? Y este lado de acá. Si bien están al mismo nivel y les piden, bueno, esto no va a ser así de simple, capaz que tengan mucha fuerza, ¿no? Por acá entonces esto se va a deformar algo así, ¿sí? Sino que yo lo hago de manera didáctica para que ustedes entiendan, ¿sí? En cuanto a las pendientes finales que concurren en los apoyos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven o lo notan de entrada, ¿sí? ¿Cuál es la mayor pendiente? Entonces ustedes van a calcular en ese apoyo la tensión de ese cable. De ese cable la tensión máxima va a estar donde haya entonces mayor pendiente. Si acá la pendiente que termina en el apoyo es alfa y acá la pendiente que termina en este apoyo es beta, obviamente en cuanto a abertura alfa es mayor a beta, ¿no?
Entonces, no pierdo tiempo. Recuerden que tienen un contagota de tiempo en los parciales, ¿no? Y también, no solamente por eso, sino también que traten de ser eficientes en sus cálculos, ¿sí? De que entiendan cómo funciona esto. Si ustedes entienden cómo funciona esto, se les va a hacer la vida más simple. No van a hacer cálculos de más, van a estar siempre un paso adelante de otros, que tienen que ir probando y probando y probando hasta encontrar lo que les piden. No, ustedes ya tomen estas consideraciones y vayan y traten de estar siempre un paso más, ¿sí? Y obviamente vale esto en un coloquio, ¿no? Que uno puede responder otra cosa y ustedes van directamente al grano, a la parte trigonométrica, es más sin plantear números, ¿sí? Entonces acá la única fuerza que se transmite acá, ¿sí? Va a tener que ser la del cable, siguiendo la tangente de ese cable, va a ser entonces T1, por ejemplo, y acá será T2. Obviamente, como las componentes estas horizontales tienen que ser iguales, ¿sí? Acá esto va a ser más chiquito, ¿no? La T2 vertical, esto va a ser mucho más grande, la T1 vertical, y esta reacción horizontal, que son para ambos casos iguales, ¿qué va a pasar? Gráficamente puedo ver que la T1 va a ser obviamente más grande que la T2 vertical, y ambas van a componer, por supuesto, una T1, ¿sí? De manera pitagórica, mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Que la que salga de este lado. Al cuadrado más T2 vertical al cuadrado, ¿sí? Que esas T2 verticales van a ser más que las reacciones verticales en esos puntos, ¿sí? Entonces tengan ustedes en esas cuestiones estas consideraciones, ¿sí? También una consulta, una pregunta pueden ser calcular el largo del cable, que eso salía cuando yo la cursaba, ¿sí? Y después nunca más lo vi, pero puede llegar a salir. Por ejemplo, este caso de acá, ¿sí? Si les preguntan cuestiones de largo de cables, es también simple, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, ustedes acá, supongamos que ya han encontrado las reacciones, acá llamaremos punto B, llamaremos punto A, ¿sí? Acá tendrán una reacción RA vertical, acá tendrán una reacción RB vertical, acá tendrán una reacción, obviamente, le pongo horizontal porque son las mismas, ¿no? O sea, si ven, están en diferentes puntos, pero tienen que reaccionar con el mismo módulo, ¿sí? Si quieren pónganle B y A, pero son iguales, ¿sí? Entonces, bueno, cuando compongo, cuando encuentro estas reacciones, no es más que la tensión máxima de este lado va a ser la suma pitagórica de estas dos, ¿no? Raíz cuadrada de esos valores al cuadrado. Ahora, obviamente les van a dar a ustedes, por ejemplo, una distancia acá, otra distancia acá, qué sé yo, A minúscula, B minúscula. Y como supongamos que esto está a nivel, te darán también un dato acá, sí o sí les van a dar ese dato, ustedes tranquilos, si no tienen que averiguarlo. O le van a dar una formulita donde ustedes tienen que meter datos y van a arrojar ese valor de esa flecha, digámosle, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y luego cómo encuentro los valores de este cable? Bueno, en este caso es muy simple, ¿sí? En este caso es muy simple, porque bueno, no sería más que componer, por ejemplo, para este lado, este largo 1, ¿sí? No va a ser así de fácil, pero para este caso sería así de fácil. Este largo 1 sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es una distancia, más F al cuadrado, y obtengo L1, y lo mismo para L2, ¿sí? Pero en el caso que no ocurra esto, que sea algo más complicado, por ejemplo algo así, miren, ya ahora sí lo hago con más sistema de carga, por ejemplo. Ahora vamos a buscar el largo del cable, no vamos a buscar lo que es la parte de tensión máxima. Entonces yo puedo tener una fuerza acá que me genere esto, después puedo tener, por ejemplo, otra fuerza por acá, y después tengo, bueno, esta fuerza acá, ¿sí? Vamos a suponer también un poco más difícil, ¿sí? Que están desnivelados. Por ejemplo, que acá hay un desnivel de donde está apoyo fijo, ¿sí? O sea, que entre esta distancia y esta distancia, ¿sí? Hay una distancia D también, ¿sí? Entonces, a ustedes le van a dar un dato de flecha, ¿sí? Que puede ser este dato de acá, por ejemplo, cualquiera de ambas, la flecha acá, ¿sí? Y le van a dar también distancia, ¿sí? Esta y esta. Por ejemplo, L1, L2, L3, ¿sí? Y ahora se me va a complicar medir el largo del cable, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, yo conozco, por ejemplo, si este punto es el punto B y este es el punto A,
Esta será RA vertical y esta será RA horizontal, ¿sí? Que es la misma que la RB horizontal de este lado, perdón, que la misma RB horizontal de este lado. Recuerden, siempre van a ser salientes las reacciones. Si de esa manera planteada le da negativo, algo están haciendo mal, ¿sí? Recuerden eso. Bueno, ustedes encontraron todas las reacciones en este lado del cable. Por ejemplo, llamémosle la tensión A, ¿sí? Acá tensión B, sin importar cuál es máximo, cuál es mínimo, ¿sí? Acá por la pendiente podríamos suponer que acá estaría la más grande, ¿sí? Entonces TA, por ejemplo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la reacción R horizontal al cuadrado más RA, perdón, vertical al cuadrado. Y acá también lo mismo, la tensión B va a ser igual a la reacción, a la raíz cuadrada, perdón, de RB vertical al cuadrado más RB horizontal al cuadrado. ¿Sí? No hay dato de ángulos, ¿sí? Pero podrían calcular fácilmente los ángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, si ya tienen, por ejemplo, a ver, acá para componer y encontrar el largo del cable, ¿sí? Este no es el largo del cable, ojo, ¿no? El cable va a ser, digámosle, este lado A minúscula, llamémosle, más este lado B minúscula, más este lado C minúscula. Y eso sí me compone el largo del cable, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso este, le pueden dar, hasta puede ser más complicado todavía, porque acá yo puedo decirles, bueno, che, podemos plantear el largo A del cable como distancia, ¿no? Por supuesto, L1 al cuadrado más F al cuadrado. Entonces ya encuentran un datito, ¿sí? Pero puede ser aún más complicado todavía, puede ser que ese F esté de este lado. Bueno, pero sería lo más fácil para C, ¿sí? Bueno, en el caso así puede ser también simple, pero lo que voy es que si tienen, por ejemplo, acá mucha más fuerza, ¿no? Va a llegar un punto, como en el caso este que vamos a ver ahora, que no podemos componer con los datos de flecha y distancia. ¿Por qué? Porque esto, digamos, no sabemos cuánto mide, no sabemos cuánto vale F', sabemos, nos dan el valor de F, ¿no? Entonces, pero como esta flecha respecto a este nivel es mucho más corto, se ve, ¿no? Porque F, ¿sí? F vale esto, desde el punto A hasta este punto de acá abajo, D, digámosle, D mayúscula, ¿sí? Pero entre este punto A y esto, no conocemos esa flecha F', ¿sí? Pero podemos conocer el ángulo porque ya calculamos las reacciones que sí la podemos calcular, ¿sí? Entonces, yo acá, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, che, pues acá puedo calcular un ángulo alfa. Y ese ángulo alfa va a ser el mismo ángulo alfa que yo tenga acá, ¿no? Siempre recuerden que la misma abertura, y respecto a una vertical y a una horizontal de manera lineal esa abertura, ese ángulo alfa se va a repetir siempre, ¿sí? Entonces, este ángulo alfa, ¿cómo lo calculo si tengo los lados? Y bueno, aplico tangente, ¿no? Tangente de alfa, cuando me armo el triangulito de fuerzas, esta RA vertical pasa acá, ¿no? Y queda dentro mi ángulo de análisis, eso es muy importante porque he visto que cometen un par de errores con eso, ¿sí? Cuando traten de buscar un ángulo, que ese ángulo les quede dentro de su triángulo de fuerzas, ¿sí? Entonces acá, yo quiero despejar alfa, ¿no? Entonces plantearía tangente de alfa igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cuando despejo ese alfa, o sea, cuando paso todo hacia un lado, me va a quedar, por supuesto, arco tangente del cateto opuesto, RA vertical, sobre RA horizontal. Esos son datos que acaban de calcular con las reacciones. ¿Sí? Listo, ya está, tengo alfa, sé cuánto vale, sé que vale alfa, tantos grados. Listo. Vengo acá para encontrar esta distancia A, ¿sí? Y pensemos, ¿qué tengo de datos? Me armo tipo también un triángulo, ¿no? Siempre también recuerden armarse un triángulo ustedes, ¿sí? Que contenga el ángulo que tienen de datos, por supuesto, o al que quieren encontrar. Entonces A vendría a ser la hipotenusa. Recuerden que ustedes tienen, para resolver cualquier cosa de un triángulo, tienen que saber sí o sí tres cosas. Conocen este ángulo que acaban de calcular. Conocen el cateto este L1, que sería el cateto adyacente. Y conocen indirectamente que es 90 grados acá, porque es un triángulo rectángulo. Entonces ya conocen tres lados y esto se puede resolver así de simple, ¿sí? Entonces, SA, ¿cuánto vale? Bueno,
como tengo de dato mi cateto adyacente, ¿qué hago? Digo, bueno, va a ser planteo coseno. O voy planteando, si por ahí no estoy muy fino con esto, planteo seno y coseno hasta que me parezca la que tengo de datos, ¿no? ¿Y por qué planteo seno y coseno? ¿Por qué? Porque quiero encontrar el largo de la hipotenusa, por supuesto, ¿no? Pues uno plantea coseno, seno. Entonces digo, bueno, coseno de alfa va a ser igual, que alfa ya es dato, ya lo acabo de encontrar acá. Cateto va a ser cateto adyacente L1 sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa quién es? A. Entonces, ¿qué hago acá? Despejo álgebra simple, despejo A. Y A va a valer L1 sobre coseno de alfa. Listo. Ahí encontré este largo, ¿no? De A. ¿Cómo encuentro el largo de C? Entonces acá encontré el largo de A. Lo hago en rojito, por ejemplo. Listo, dato, ya está dato. ¿Cómo hago con el largo de C? Bueno, si me dan algún dato de la flecha justamente que está de ese lado, de ese primer tramito, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque planteo acá, re simple, ¿no? Planteo, por ejemplo, que C va a ser igual a raíz cuadrada de L3 al cuadrado más esa flecha, dato, ¿no? Al cuadrado. Y ahí encuentro el largo de C. ¿Qué me falta encontrar? El largo de B. Y después sumado a, B, C, tengo el largo del cable. Fíjense que todo nos lleva a estática, a aplicar conocimiento de trigonometría, ángulos, ¿no? Varias cositas que se ha visto en álgebra. Y después la segunda parte van a ver también derivadas. Así que, ojo, no son complicadas, son re fáciles esas derivadas que vamos a plantear. Pero a lo que voy es que traten que esta materia no la traten como una materia, bueno, ya está, la apruebo. O ya está, no me presento en el primer parcial, apruebo el segundo y recupero. No, porque muy probablemente hay muchas más probabilidades que desaprueben el segundo parcial, que es complicadísimo, ¿sí? Entonces vayan y pónganse las pilas con esta primera parte, ¿sí? Aprueben sí o sí esta parte del primer parcial, esta parte de reacciones, cable reticulado, ¿sí? Entonces, bueno, este será mi dirección y el largo de B, ¿no? Que no me dan de datos, nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, apliquemos acá un poco de trigonometría, ¿no? Bueno, ya ahí encontramos C de esta manera, ¿no? Listo. A y C, me queda encontrar B. ¿Cómo encuentro B? Bueno, conozco L2. El único dato que tengo es L2. Después no conozco. Fíjense que no conozco ningún ángulo acá. Llamémosle beta. No conozco, ¿no? No tengo esos datos. Pero, ustedes inteligentemente, con todo lo que está acá, ya pueden encontrar algo. Sí o sí, fíjense. Lo pueden hacer con composición de ángulos, pero no quiero que se haga muy complicado. Pero fíjense ustedes acá. AF', que estaba de este lado, que no les dieron de dato, lo pueden calcular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya conocen el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden decir ustedes? Bueno, ese ángulo F', ¿no? ¿Para qué me va a servir? Y bueno, me va a servir para algo. Perdón, acá. Este lado F', bueno, ¿para qué me va a servir? Y bueno, me va a servir para algo muy importante, fíjense ustedes, miren. Este largo B, ¿no? Que no lo conozco, que solamente conozco su largo acá, y no conozco nada más, puedo hacer esto. Puedo agarrarme un triangulito que me embarque a esa B como hipotenusa, como por ejemplo lo que voy a dibujar acá en verde. Hipotenusa, ¿no? Un poco más grueso. Hipotenusa acá, una distancia horizontal L2, y acá vamos a llamarle FB, ¿no? Que esa FB no va a ser más que ¿quién? Que F menos F', ¿sí? Entonces yo a F' lo puedo encontrar de esta manera, fíjense. Este alfa ya lo encontré acá, fíjense que sí o sí va a hacer falta encontrar ese alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese alfa ya lo conozco. ¿Qué conozco? Conozco el lado L1. Conozco que acá hay 90 grados. Ya está. Puedo despejar F'. Y para no jugar con la hipotenusa, porque la hipotenusa fue calculada por medio del ángulo alfa también, ¿no? Para que no haya muchos errores, calculo cosas que ya calculé antes. No sé si se entiende. ¿Sí? Es para que no arrastrar un error también numérico, porque a veces cuando redondeamos se va sumando los errores. Entonces, puedo plantear, fíjense, la tangente de alfa, dato ya calculado,
igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto va a ser f', este lado de acá, de este triángulo en verde que tengo, ¿no? Va a ser f' dividido el cateto adyacente L1, ¿sí? No utilizo A de nuevo. Utilícenlo y pueden plantear, por ejemplo, seno de alfa. Con seno de alfa encuentran f' también. Pero ahí tienen que utilizar A, que A quizás también esté redondeado, genera un poco de error más, que cuando lo utilicen de nuevo va a generar un poco más de error. Como consejo, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen acá? Despejan ¿quién? F'. Será tangente de alfa, que es dato el ángulo alfa, por L1, que está ahí de dato también. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto va a valer FB? Va a valer F menos F', ¿no? Listo, tengo el datito ese. Conozco, ¿qué más conozco? Conozco esta L2, que vale L2. ¿Cuánto va a valer el largo del cable? B va a ser igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado más FB al cuadrado. Se acabó. Encontré todos los lados. Capaz que sea un poco más largo el ejercicio, por supuesto, ¿no? Pero de esta manera pueden empezar a jugar ustedes. Ponele entonces después que el largo total va a ser A más B más C. Ojo, ¿no? Que ahora volvió la presencialidad, perdón. Y puede llegar a tomarles algo así. Lo he visto también que lo piden en la misma facultad para otra materia. Así también por ello doy clases de otras materias. Estática y resistencia de materiales, estructuras isostáticas. Si bien no son los mismos profesores, pero son por ahí los mismos conceptos. Y yo digo que este tema de acá ya lo he visto en un parcial cuando yo la cursaba. ¿Sí? Así que yo quiero mostrarles toda una gama de cosas que pueden llegar a pedirles. Caminos para llegar a eso. ¿Sí? Y forma de resolverlo. Entonces ahí encuentran el largo total, ¿sí? También se podría haber sido acá con una composición de ángulos, que acá esto me tiene que formar un ángulo de 180 grados, entonces acá tengo un ángulo, no sé, gamma, que me va a sumar 180 menos alfa, y ahí ir componiendo, por ejemplo, ¿no? O tomar acá, decir, bueno, opuesto por el vértice, acá tengo el ángulo alfa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tengo acá de ángulo? Y ahí voy planteando también un par de ecuaciones ahí, ¿sí? Pero para no molestarlos con tantos ángulos, veamos también que hay otro caminito más simple, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos? ¿Muy complicado, muy rebuscado? ¿Cómo? Una pregunta. Sí, sí. No entendí cómo hiciste ¿Me querés repetir, ¿me repetí la pregunta, por favor? último de FB, sí, sí, ahí lo. Bueno, FB, bueno, yo quiero calcular este FB no porque quiero calcular, ¿no? Sino que, bueno, en estos casos siempre tratemos de armarnos un triangulito. En este caso me armé este triangulito con el lado B, ¿no? Como hipotenusa. Tengo largo L2 y tengo FB acá, ¿sí? Fíjense que FB, ¿cuánto va a ser? Y bueno, si yo partí de acá, ¿no? F total va a ser el F' este más FB, ¿no? Entonces primero trato de encontrar F'. ¿Y F', cómo lo encuentro? Con este triangulito que está acá, de este lado. Ahí. Planteo tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, encuentro F'. ¿Sí? Luego sé que FB más F' me tienen que dar el F quizás que fue de dato, ¿no? Del ejercicio. Un F sí o sí va a ser de dato, ¿sí? Para encontrar esa ecuación de más, si no tendrían 4 incógnitas de 3 ecuaciones, ¿sí? Un dato de F sí o sí le van a dar. O una formulita para que tener que poner los datos de manera muy simple, por supuesto, y encontrar F, ¿sí? Entonces, yo que quiero encontrar FB, ¿qué hago? Despejo acá FB, y FB, ¿quién va a ser? F menos F', ¿sí? Y ahí entonces después compongo B, que es la hipotenusa, la raíz cuadrada de L2 al cuadrado más FB al cuadrado. ¿Se entendió ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver acá un ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Los compañeros se entendieron? ¿Quieren que repita algo? Díganme sin problema, ¿no? Sí, señor. ¿Se entendió? Ojo con esto, ¿no? Yo trato de darle las cosas que les van a servir sí o sí. No quiero llenarle tanto de chamullo, de tantas pavadas. No pavadas, perdón. Como que por ahí veo los profesores se enfocan mucho en la parte física 1, fuerzas. Eso todo en el teórico que les pasé resumido está todo ahí, ¿sí? Como para que no tengan que pensar tanto más que leerlo y entender un poquito. Y en el coloquio por ahí darlo. Pero recuerden que también en el coloquio, por más que ustedes aprueben todo, ¿sí? Y práctico todo con muy buena nota,
saben en un 90% de los casos darles un ejercicio teórico. O sea, a ver, resolveme o cómo resolverías este ejercicio. Y tienen que plantearlo, ecuaciones, explicarlo, ¿no? Y no es más que lo que estoy haciendo yo acá. Entonces recuerden que en el coloquio también puede haber un ejercicio. O numérico, que a veces es muy pocas veces sabe ser numérico, pero más que todo sabe ser teórico, ¿no? De algún tema, un reticulado, calcular algún esfuerzo de barra, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, acá voy a copiar un ejercicio. ¿Se ve? Sí, sí, decime. ¿El coloquio lo toma un solo profe? Un solo profe, exactamente. Sí, sí, un solo profe. Porque nosotros tenemos 3 profes. Claro. Sí. Sí. Sí, sí, decime. No, era para saber cuál, porque... Ah, no, te toma cualquiera, no cualquiera. Ah, está. Al que tienen que tenerle más miedo si quieren resguardarse desde ya es Saturelo, que es nuevo, ¿sí? Y trae conceptos nuevos, exigencias nuevas. Es un profesor adjunto, creo que es. El titular creo que es Coco, si no me equivoco. Pero es el que más bocha, ¿sí? Así que recuerden, Turelo, cuando lo vean la cara, acuérdense, o cuando se presente, recuerden que va a ser él el que muy probablemente los boche. Sí, una pregunta. Sí, sí. Y también nosotros tenemos culturales en Sí. la comisión 2 y no sabemos quién va a tomar el práctico. No sabemos el práctico a los 3 profes, no entendemos eso. ¿En la cursada o en un coloquio? En la cursada. Y eso va a ser seguramente un parcial en el horario que ustedes seguramente cursen. Igual después siempre les pasan información, ustedes tranquilos, que después les pasan información, les suben un PDF, cómo va a ser el parcial, o les explican, ¿sí? Así que tranqui con eso. Siempre pasa eso un día o 2 días antes del parcial. Pero ustedes, bueno, ya saben las prioridades de este primer parcial. Reacción en pórtico y después reacción en emparrillado. Sí o sí, si saben eso, y si sale eso en un parcial, ¿sí? Ya tienen el 70% de verdad del parcial. O sea que se aprueba con 60, creo. Ya tienen, por lo menos, no sé si será una escala logarítmica o lineal, pero tienen un 4 o un 7. ¿Sí? Pero aprobado está el parcial. ¿Sí? Bueno, en este caso fíjense que les piden todo, lo que vimos acá, fíjense que les piden todo, ¿sí? Y miren acá el dato que le dan de flecha, ¿no? ¿Sí? Un dato acá de flecha que le dan. Bueno, listo. Entonces, vamos a suponer nuestras reacciones, ¿sí? Acá ya no hay tanta suposición, o sea, si la fuerza son hacia abajo, yo voy a reaccionar hacia arriba, y acá también voy a reaccionar hacia arriba, y las horizontales siempre horizontales, ¿sí? Yo creo que este ejercicio no encuentro la resolución, así que me van a tener que ayudar un poco a resolverlo. Está resuelto ya este ejercicio, pero cuando lo hacían en otro curso. Bueno, acá lo hagamos entonces despacio entre nosotros para no equivocarnos. Después también, porfa, si por ahí tienen que controlar, me ayudan a controlarse un poco. Así que bueno, un segundito. Listo. Bueno, entonces, reacción RA vertical, reacción RB vertical. Tenemos 4 incógnitas. Tenemos que aplicar sí o sí 4 ecuaciones, entonces, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cómo tomamos las reacciones? ¿Cómo tomamos las incógnitas? ¿Qué hacemos, sí? Bueno, si nos paramos en un punto A o punto B, fíjense en el punto B, por ejemplo, ¿no? Se me anulan estas dos reacciones, ¿sí? Y me quedan esta como incógnita. Entonces, una ecuación con dos incógnitas. No puedo despejar una. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo pararme en el punto B. Y en el punto A, perdón, y va a ocurrir lo mismo. Tengo estas dos reacciones y listo. ¿Sí? Entonces, tengo dos ecuaciones. Sigo teniendo una ecuación con dos incógnitas. Entonces, esto no lo puedo resolver nunca de esta manera. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Es que yo tome dos ecuaciones distintas donde me aparezcan las mismas incógnitas, ¿sí? No me sirve tomar momentos, por ejemplo, en el punto B, ¿sí? Encontrar o despejar RA vertical y RA horizontal, perdón, acá hay un error. Y después pararme en el punto A y tener como incógnitas RB horizontal y RB, porque son distintas, no tendría dos ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces la idea es plantear dos ecuaciones con las dos mismas incógnitas y ahí plantear Ritter, nudos, aplicar
sustitución, igualación, ¿sí? Entidad de matemática. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Se me ocurre que, por ejemplo, podemos tomar momentos en el punto A, ¿sí? Tendríamos de incógnita estas dos y después pararnos en el dato de flecha, no en el punto C, porque no sé cuánto mide este F, nada, no tengo ese dato, ¿sí? El único dato que tengo de flecha, fíjense que es el punto D, llamémosle punto D, ¿sí? El punto D. Entonces es el único dato de flecha que me dice que esta flecha vale 4,5, ¿sí? Entonces si me paro ahí y como dijimos, ¿sí? Sé por dónde va a viajar la resultante de las fuerzas, ¿sí? Sé cómo está funcionando un cable, sé que los giros no se van a transmitir de un lado a otro, entonces yo puedo tomar en D otro momento, pero ¿para qué lado? No para el lado izquierdo, porque ahí tendría de nuevo dos ecuaciones con contraincógnitas, tendría que encontrar las mismas incógnitas, o sea, de este lado derecho sería, ¿sí? Entonces, planteo primero sumatoria de fuerzas, de momentos, perdón, respecto al punto A, todo esto igual a 0, ¿sí? Que tengo de, por ejemplo, me genera un sistema de referencia positivo así, y fíjense que RB horizontal, por ejemplo, me genera un momento horario negativo, ¿no? Entonces menos RB. Ustedes toman el sistema de referencia que quieran, que les parezca más fácil, ¿sí? Tiene que darles los mismos resultados y mismo resultado final, ¿sí? RB horizontal, fíjense que acá me da el dato del desnivel, o sea, por 2 metros, ¿sí? Después tengo RB vertical positivo, más RB vertical por la distancia perpendicular a la recta de acción desde el punto A será 4 por 16, 4 por 4 será 16 metros, ¿no? Después, ¿qué más tengo? Bueno, tengo menos P3, ¿sí? Que P3 vale 40 por distancia, 3 por 4, 12. Después tengo P2 también negativo alrededor del punto A. Y P2 vale 50. Perdón. ¿Sí? Sí, sí. Es, se escucha muy, muy raro. No logro entender la pregunta. Ahí me escuchas mejor. Sí, a ver. ¿Por qué los test da una Sí, acá este fue un error que hubo de los profesores. Sí, pero son fuerzas, ¿sí? ¿Sí? Son fuerzas. Son kilonewtons, ¿sí? Esto no sirve acá, digamos, ¿sí? Gracias por la aclaración, ¿sí? Eso fue un error de imprenta de los profes, de un ejercicio. Después tenemos P2, que será 2 por 4, 8, ¿no? Distancia perpendicular por 8 metros. 8 metros, acá 12 metros. Después tengo P1 también negativo, menos P1 será 30 kilonewtons, ¿no? Por 4 metros, y todo esto quiero que sea igual a 0, ¿sí? Y tengo mi ecuación. Puedo empezar a poner una en función de otra, qué sé yo, por ejemplo, a ver, RB vertical, despejemos, ¿no? De acá, y todo esto pasa allá, ¿no? Con signo cambiado, ¿sí? Entonces les queda, por ejemplo, 40 por 12 más 50 por 8 más 30 por 4, ¿sí? Les queda 1000 igual a, si no me equivoco, creo que todo esto es 1000. Después, si me da una mano, porfa, también pasa dividiendo RB horizontal por 2, ¿no? Pasa sumando, y todo esto dividido 16. Creo que así estaría bien. Esta entonces será la ecuación 1, llamémosle, ¿no? Si queremos hacer, después vemos si hacemos igualación, sustitución, lo que queramos, ¿sí? 1. Después, entonces, podemos plantear sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos respecto al punto D igual a 0, ¿sí? Pero ¿de qué lado elegimos? Lo elegimos nosotros, obviamente, para que nos sirva va a ser por el lado derecho, o lado 2, o lado 1, como lo quieran llamar, ¿sí? Formalmente, en sí se dice chapa 1, o lado 1, o lado 2, ¿sí? No se dice tanto por izquierda, por derecha, ¿sí? Entonces, digámosle, pero nosotros le digamos derecha, ¿sí? Porque es la derecha. Pero formalmente cuando ustedes tienen que hablar con un profe, decirle lado 1 o chapa 1, lado 2, chapa 2, como quieran, ¿sí? Porque este lado está el punto derecho, digamos, ¿sí? Entonces ¿qué tenemos de este lado? Tenemos una reacción RB vertical, también sigue siendo
positiva, ¿no? Más RB vertical por distancia perpendicular, 8 metros. Después tenemos RB horizontal, negativo horario, menos RB horizontal por distancia. Fíjense que acá está el dato, no 450. ¿Sí? Yo me paro donde tenga el dato. Si me paro en E, no tengo ningún dato en E. ¿Sí? Por 450 metros. Después tengo P3, momento, sentido horario. Negativo será, perdón, sí, negativo. Menos P3, ¿sí? Que P3 vale 40 por 4 metros. ¿Sí? Todo esto igual a 0. ¿Sí? No tengo más nada, igual a 0. Creo que no. Entonces, bueno, ¿qué hago acá? Hago sustitución, directamente vengo, reemplazo acá. O acá también pongo RB vertical en función de otra cosa y hago igualación, ¿no? Los distintos métodos que tenemos en matemática, ¿no? Entonces ahora, para no perder mucho tiempo, hagamos sustitución directamente acá, en la ecuación 2. Entonces sustituyo la 1 en la 2, ¿sí? Entonces tengo que RB vertical por 8, y esto es RB vertical, ¿no? Después también ayúdame porfa a hacer los cálculos. Tengo entonces 1000 más RB horizontal por 2, todo eso sobre 16 y todo eso por 8, ¿no? Lo de acá. Después menos RB horizontal por 4,5, después menos 4 por 40 será 160, si no me equivoco, y todo esto igual a 0, ¿sí? Listo. Fíjense que acá les queda una ecuación con una sola incógnita, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir limpiando un poquito acá. Yo tengo que, a ver, 1000 por 8 dividido 16. Acá tengo 500. Yo soy mucho de usar la calculadora hasta para números fáciles. Después tenemos R horizontal 2 por 8 dividido 16. Bueno, ahí le da 1. Entonces acá les queda más RB horizontal, ¿sí? Menos 4,5 veces RB horizontal, ¿no? Conmutatividad, pueden cambiar el orden. Menos 160 y todo esto igual a 0, ¿sí? ¿Qué va acá? Saco factor común, RB horizontal, ¿no? Entonces me queda RB horizontal, entre paréntesis 1 más 4,5, ¿no? Que eso me da 5,5. No, perdón, menos, disculpen. Será, saco factor común acá, me quedará menos, ¿no? 3,5, ahí está, ¿sí? Y acá me queda 500 menos 160, 340 más 340 igual a 0, ¿no? Entonces después, fíjense cómo les digo, ¿no? Que R horizontal con ese sentido tiene que darle sí o sí positivo. Acá se compensa todo, ¿no? Porque paso menos 340 al otro lado negativo, dividido menos 3,5, se me va acá y me queda que esto va a ser R horizontal, que va a ser igual a 97,14 kilonewton, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Quieren que se repita algo? Bueno, ¿qué hago? Voy a la sustitución, ¿no? Fíjense, acá, perdón, falta es RB horizontal, ¿no? Y después con este dato voy acá y digo que RB vertical va a ser igual a, ¿sí? Va a ser igual a 1000 más RB horizontal, que vale 97, bueno, el resultado recién acabo de calcular, por 2, ¿sí? Y todo eso dividido 16. 74,64, ¿sí? Listo. Otra incógnita más, ¿sí? Fíjense porfa si más o menos le da lo mismo. Después puedo plantear, entonces fíjense que acá ya planteé dos ecuaciones, por supuesto, y despejé dos incógnitas, ¿no? Ambas ecuaciones. ¿Qué puedo plantear ahora? Por ejemplo, puedo plantear sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? O en I, como lo quieran ver, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo, bueno, hacia arriba R, acá puse al revés, perdón, horizontal y acá vertical. Tengo RA vertical menos P1, bueno, menos P1 que vale 30, menos 50 de P2 y menos 40 que es P3 y más RB vertical, ¿no? Todo esto quiero igual a 0. Y acá que hago, despejo RA vertical, ¿sí? Entonces resuelvo acá como está.
digo que R vertical menos 30, menos 50, menos 40, acuérdense después de pasar el otro miembro, ¿no? Entonces les queda que R vertical le va a quedar igual a, cuando acá les da menos 45. Cuando pasan y despejan sola a R vertical les queda 45,36, redondeen siempre la centésima, kilonewton, ¿sí? Listo. Y la otra fuerza horizontal, R horizontal, ya sabemos cuánto tiene que darnos, ¿sí? Planteo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. O planteo sumatoria de momentos en D por izquierda, si quieren. RA vertical ya la conocen, ¿sí? Otra manera es otro camino de calcular otras cosas, ¿no? Como para verificar. Si por ejemplo toman sumatoria de momentos en D por izquierda, esta reacción que voy a calcular ahora, RA horizontal, les tiene que dar la misma que esta ecuación de acá, ¿no? ¿Sí? Acá, por izquierda, ya conocen RA vertical, está acá calculada, ¿sí? Entonces puede ser otra ecuación como una verificación para ustedes. Che, hice bien los cálculos, entonces si le da bien, quiere decir que, bueno, más o menos también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongo positivo hacia la derecha. Entonces, bueno, tengo menos RA horizontal más RB horizontal, entonces, ¿no? De todo el sistema. Igual a 0, ¿sí? ¿Qué más tengo? Nada más, obviamente. Entonces esto me va a dar que R horizontal va a ser igual a RB horizontal, que es 97,14 kilonewton. Y ahí está lo que les decía, que casi siempre, mayoría de las veces, casi todas las veces, R horizontal y R vertical, obviamente son iguales, pero lo que voy es que son siempre más grandes que las reacciones verticales, ¿sí? Fíjense, RB vertical y RA vertical, ¿sí? Bueno, ahora ya numéricamente nos podemos dar cuenta. Si yo armo mi triángulo de fuerzas en B y en A, siendo horizontales, siendo las fuerzas horizontales de esa componente RB, digamos, total, o RA total, con la condición de la componente R horizontal iguales en ambos casos, ¿quién me va a componer? Sí, sí, sí. Cuando nosotros sacamos la R horizontal, Sí. ¿podemos ya suponer que R horizontal es igual o hay que calcularla? No, lo puedes suponer, pero lo que voy que por ahí los profes le va a hacer falta como la demostración. Sí, es una pavada, se tiene que plantear eso nada más, pero en sí, como que formalmente tenés que plantearlo. Pero sí, ese vos sabés internamente que tiene que darte lo mismo y sentido contrario, ¿no? Y tiene que darte positivo siempre saliente las fuerzas reactivas horizontales. Claro. ¿Sí? Sí o sí lo tenemos que plantear el cálculo, no lo podemos decir. Y por ahí depende qué profe, ¿no? Hay profes que son muy obvios, que no les gusta por las obviedades y qué sé yo, no les va, o sea, no va a ser ni más ni menos, va a ser la reacción que tú tienes que dar, pero no sé, si por ahí algún profe, viste, vaya a ser medio, corrija, viste, medio quisquilloso, qué sé yo, pero bueno, no es que perdés tanto, son 2 segundos que perdés copiando la ecuación, pero sabés, ¿no? Que tiene que darte ese valor, ¿sí? Listo, entonces ya está. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la tensión máxima? Obviamente, como las dos reacciones horizontales son más grandes, son mi límite del triángulo de fuerza que vimos teóricamente, obviamente que la tensión más grande va a darse ¿quién? TB máximo, ¿no? Va a estar ahí. ¿Cuánto va a valer? Bueno, valdrá 97,14 al cuadrado más 74,64 al cuadrado. Y esto nos va a dar raíz cuadrada de 97,14 al cuadrado más 74,64 al cuadrado. Y eso me va está bien, sí. Y eso me va a dar 120,14 kilonewton. Creo que está bien. Creo que sí. Sí. Bueno, ya está la tensión máxima. No hace falta ni probar, ni parecer otro punto, nada. Ya está. Es esa, ¿sí? Ahora, bueno, fíjense que justamente este ejercicio, miren lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo calculo ese largo? Y encima, no, bueno, si vamos a darle nombres. Acá podemos darle A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula. Largo de cable, ¿no? Entonces acá podemos empezar por lo que habíamos visto, ¿sí? Acá habrá, por ejemplo, si seguimos esta recta de acá, ¿no? Acá habrá un ángulo alfa, ¿sí? Que será este mismo ángulo alfa, por supuesto, pero lo calculamos con estos datos de acá, del apoyo, que van a ser más que las reacciones, ese triángulo de fuerza, ¿no? Yo tendré acá RA vertical,
O sea, si quiero arrancar por acá, puedo arrancar por acá, no hay ningún problema. Puedo ir por un lado o por el otro. ¿Sí? El tema es que tengo que saber eso. ¿Sí? Necesariamente tengo que calcular eso. Entonces acá tengo RA horizontal. Y estas dos me compondrán, digamos, como dato. Si quiero acá calcular la RA total, ¿no? Pero yo quiero calcular este ángulo alfa. ¿Sí? Entonces este ángulo alfa va a ser igual al arco tangente. Como tengo datos de catetos, aplico arco tangente, el cateto opuesto, que será RA vertical, que vale 45,36, dividido la adyacente, que es 97,14. ¿Sí? Alfa, redondean también a la centésima. ¿Sí? Tengo arco tangente de 45,36 dividido 97,14. 25,03 grados. No me equivoco. Después quieren corroborar. ¿Sí? Listo. Entonces, ya está. Me armo, acá vamos a hacer tipo un zoom. ¿Sí? Ahora ese mismo ángulo alfa lo utilizo abajo, ¿no? Para calcular A. Entonces, acá me armo este triangulito ahí. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Me armo acá un triangulito ahí. ¿Sí? Un poco más prolijo. Ahí y acá. ¿Qué me interesa a mí? A. ¿Qué tengo de dato? Alfa. ¿Qué más tengo de dato? Tres cosas tengo que tener sí o sí de dato. El ángulo 90 grados y el cateto adyacente al ángulo alfa, que es 4 metros. ¿Sí? Entonces, cateto adyacente, quiero encontrar una hipotenusa, ¿no? Utilizo coseno, ¿sí? Fíjense cómo todo va cerrando, ¿no? En entender la trigonometría, ¿sí? Entonces, ¿qué aplico? Aplico coseno de alfa igual al cateto adyacente, dato sobre A hipotenusa, despejo A y tengo mi primer tramo, ¿cuánto vale? ¿Sí? 4 dividido coseno de alfa, que vale 25,03. 4,41 metros. 4,41 metros. ¿Alguna duda de esto? Lo voy a poner en verde. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren consultarme algo? ¿No? Bueno, continúo entonces. Ahora, ¿qué más puedo tener de dato? ¿Sí? A ver. Yo sé, a ver, ¿qué sé hasta ahora? Yo sé, ya sé que esto vale el A, vale el B, luego con otro color para no confundirnos. Me armo acá la hipotenusa B, ¿no? Y bueno, pienso en utilizar algo ya hecho, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo que puedo hacer yo acá es tomar una distancia acá, voy a ponerlo de otro lado esto para que no se mezcle. Ahí, acá. Esta es una distancia B, dijimos, de hipotenusa, ¿no? Acá tengo que esto vale 4 metros, sé que esto vale 90 grados, me hace falta un dato más, ¿no? Para resolver todo el triángulo, ¿sí? ¿Qué dato me hace falta o cuál puedo encontrar? Bueno, ahí está el dolor de cabeza de esto, que fíjense que ya lo sabemos, fíjense. A este de acá, este datito de cateto vertical, ¿no? Lo voy a llamar, hacemos un zoom ahí, lo voy a llamar FB, ¿no? Al de acá. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Se ve bien, bueno. Bueno, fíjense cómo componemos todo esto y cómo encontramos, ¿no? Ese FB. Sí o sí nos hace falta un dato más, ¿sí? Bueno, vamos por el lado de los lados, ¿sí? Yo sé que hasta acá, esto vale, como dice ahí el dato, 2 metros. Yo sé que esto, que hasta acá, eso va a valer un F'. Y este F' no va a ser más que el lado este de este triángulo que ya lo resolví. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, esta distancia total, ¿la tengo de dato? Por supuesto, vale 4,5. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Que 4,5 va a ser igual a ¿quién? A la suma de todos estos lados. ¿A quién? A 2 metros más F' y más FB. Pero yo, ¿quién quiero encontrar? A FB, ¿no? Y F' lo puedo encontrar muy fácilmente porque es parte del triángulo que ya resolví, ¿sí? Entonces, ¿cuánto valdrá acá F'? Bueno, F'
va a valer, hacemos acá un cierre, ¿cuánto va a valer f'? Bueno, lo planteemos despacio. Este triángulo, ¿qué me hace falta? El cateto este de acá, f', ¿no? El cateto opuesto de este triángulo en verde, ¿no? ¿Cuánto va a ser el seno? ¿Sí? El seno, si quiero usar el ángulo hipotenusa, que ya lo calculé, pero como recomendación para no correr o traer tantos errores, utilicemos tangente, ¿sí? Total, sé cuánto vale alfa, lo acabo de calcular hace un rato, ¿no? Entonces digo que la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, f', ¿no? Dividido el cateto adyacente, 4 metros, que es lado, ¿no? De ese dato, perdón, de ese triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Despejo f' y digo que f' va a ser igual 4 por tangente del ángulo alfa, que dice ahí 25,03. Y vale 1,87. Listo. Ya tengo que 4,50 que vimos ahí, más, y va a ser igual, perdón, a 2 metros, más f' que vale 1,87, más fb, que va a ser ese ladito que me va a ayudar a mí a encontrar el largo de b, ¿no? Despejo fb, ¿no? Y fb va a ser igual a 4,5 menos 2 menos lo que acabo de calcular ahora, f', y va a ser, fíjese entonces, 0,63 metros. Entonces ya tengo, fíjense, ese lado B, tengo f', perdón, este era fb, tengo mi lado B que me interesa, ¿no? Y tengo acá que eso vale 4 metros. Y tengo también de dato que esto vale 90 grados. Ya está. Tengo 3 datos. Pero bueno, igual a FB, ¿cómo lo voy a encontrar? De manera inteligente, ¿no? No planteo ángulo. Planteo que B va a ser igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más FB al cuadrado, que es 0,63 al cuadrado, ¿sí? No busco más cosas si ya tengo lo suficiente. Por Pitágoras o por trigonometría, ¿no? Entonces B acá va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 0,63 al cuadrado. Fíjense que eso me da 4,05 metros. Y fíjense que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque si respetamos el dibujo, más o menos como que vemos que tiene poca inclinación, ¿no? Es como que B no va a estar tan alejado de los 4 metros. Ahora, si me dicen que esto vale 4 metros y FB valdría todo esto, no, fíjense la abertura que tendría, ¿no? O lo que tendría que valer FB. Entonces FB ya va a estar más alejado de los 4 metros, ¿no? Pero fíjense como FB, según el dibujo ahí, ¿no? Es muy cortito ahí FB, ¿sí? Que tiene lógica un poco, ¿no? Y yo quiero componer y encontrar B, entonces B va a ser mayor que 4, por supuesto, porque es hipotenusa, pero un poquito más nada más, ¿sí? Raro sería que para ese planteamiento B le dé, no sé, 6, 7. Estamos hablando casi el doble de 4, ¿no? Entonces también ustedes más o menos tengan un orden de consideración de eso, ¿sí? Y listo, listo entonces. Ahora queremos encontrar el largo C, por ejemplo, ¿sí? A ver qué hacemos acá. Vamos a borrar un poco acá todos estos datos. Yo no me acuerdo cómo lo resolví, así que ustedes también ayúdenme por ahí, ¿sí? Pues si me pierdo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos de datos? Puedo encontrar, yo sé que, bueno, yo lo que necesito encontrar ahora va a ser esta distancia C acá, ¿no? ¿Sí? Perdón, acá se corrió. Va a ser encontrar esta distancia C, ¿sí? Bueno, bien. ¿Qué conozco de acá? Bueno, hay como que los lados no puedo componer mucho los lados, ¿no? A ver qué se podría hacer acá. Plantear fuerzas, quizás también. Plantear lados de fuerza también podría ser, ¿sí? Pero acá, fíjense, yo quiero armar este triangulito de acá, ¿sí? Yo sé que tengo que conocer 3 lados antes para resolver cualquier cosa del triángulo, ¿sí? Entonces yo acá tengo 90 grados, ¿sí? Yo sé que este cateto vale 4 metros, ¿sí? Y me hace falta otro dato más para resolver todo. C no cuenta como dato, ¿no? Porque es lo que yo quiero encontrar. Entonces sí o sí necesito otro dato más. ¿Qué puede llegar a ser? A ver, ¿qué puede llegar a ser? Quizás me haga falta entrar por otro lado también, ¿no? Como por ejemplo en el caso de
de este caso de acá, puedo empezar quizá calculando D, ¿sí? También puedo empezar barriendo esos datos, ¿sí? Que encontrar D se me hace mucho más fácil y después, como con D, me armo este triangulito, fíjense, ¿sí? Y después le resto, acá encontraré una flecha D, digámosle, ¿sí? Y después le resto 4,5 y va a ser el lado que tenga acá C, ¿sí? También puede ser eso, ¿sí? No necesariamente encuentran todo de uno, pueden plantear eso, ¿sí? También había otra manera, si mal no recuerdo cómo era. Ah, sí, algo así, ya me acordé. En ese punto, sí, ya me acordé cómo era. También podemos mantener el equilibrio, plantear el equilibrio. Fíjense, este puede ser otro paso, fíjense. Ese punto D, ¿sí? Si bien no lo calculé, pero podríamos calcular. Miren acá este punto D. Hacemos un zoom acá, ¿sí? Fíjense que este ángulo, llamémosle beta, no lo calculé, pero lo puedo llegar a calcular, ¿sí? No, va a ser igual arco tangente de FB, que lo acabo de calcular hace un rato, dividido el cateto adyacente, que es 4, ¿no? Encuentro entonces ese ángulo. Luego, por regla de Z, fíjense, ¿no? Bueno, otro color, a ver. Regla de Z, este beta se repite ahí. Entonces, fíjense que yo puedo plantear un equilibrio propio del punto D. ¿Qué puedo plantear? Que acá la fuerza esta vale P2, ¿sí? Ah, no, pero tampoco no conozco la fuerza esta P1. La fuerza esta, perdón, la fuerza esta de acá del cable, porque se me ocurría darle esta fuerza de acá, P, y la otra, esta digámosle PB, y esta de acá PC, y ahí encontrar quizás un ángulo. Pero tampoco conozco esta PB de acá, porque o lo podría encontrar planteando el equilibrio en el punto C, pero bueno, ya se hace mucho lío, ¿sí? Porque en el punto C sí puedo plantear eso. Fíjense, si hago el equilibrio en el punto C, esta fuerza PA no es más que la tensión del cable total que acabamos de calcular hace un rato. RA sería, ¿no? La total. Y ahí podría despejar la PB esta, pero como hay muchos pasos, ¿sí? Tratemos como que de ir filtrando cositas que son fáciles para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos plantear ahora? Podríamos plantear entonces encontrar acá el lado D, ¿sí? Que el lado D no lo podemos despejar de entrada, ¿no? Fíjense que el lado D es todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué me va a hacer falta? Encontrarme a mí un ángulo acá, llamémosle gamma, ¿sí? Que no va a ser este mismo, más que ese mismo ángulo gamma, que va a ser el que yo componga con las fuerzas resultantes verticales y horizontales del punto B, como hicimos con el punto A, ¿no? Entonces voy a decir que la tangente del ángulo gamma va a ser igual al cateto opuesto cuando me arme el triángulo de fuerza, ¿no? Se lo dibujo por acá para que no se hagan tanto lío. Este será la RB total, la tensión máxima que calculamos acá, fíjense, ¿no? Acá tengo RB horizontal y acá tengo RB vertical. Este es el ángulo gamma que yo quiero encontrar, ¿sí? Entonces va a ser igual al cateto opuesto, RB vertical sobre el cateto adyacente, RB horizontal. ¿Qué hago acá? Despejo gamma, pongo arco tangente en la calculadora, ¿no? O tangente de -1. Entonces me va a quedar arco tangente del cateto opuesto, que será RB vertical, que vale 97,14 dividido el adyacente, que vale 74,64. Y eso me va a dar 52,46. 52,46 grados. Fíjense que obviamente tiene que tener más pendiente eso, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ahora me armo mi triangulito, fíjense, de distancias para encontrar D, ¿no? Este es D. Yo sé que esto acá mide ¿cuánto? 4 metros. Y sé que esto no sé cuánto vale, ¿sí? Pero sé que esto vale este ángulo gamma. Lo tengo de dato ya. Entonces, como quiero encontrar la hipotenusa, y tengo el dato del cateto adyacente a mi ángulo dato, que planteo coseno, ¿no? Vamos a decir por parte para que se entienda, ¿sí? Entonces, coseno del ángulo alfa, perdón, del ángulo gamma va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa D. Y la hipotenusa D, la que yo quiero encontrar, la despejo y me da que D va a ser igual a
4 dividido coseno de 52,46. Y eso me va a dar 6,88. 6,88 grados. Y es lógico porque fíjense, ¿no? Las aberturas hay mucha más distancia ya, ¿sí? Ese ángulo gamma es mucho más abierto, me va a dar una pendiente más grande de D, que eso se va a traducir en que va a ser mucho más largo que los 4 metros, ¿sí? Perdón, acá era metros, perdón. No son grados, son metros, ¿sí? ¿Estamos? Entonces me queda por encontrar un solo lado más, ¿sí? Que es el lado C. La tenía, fíjense, tengo el A, el B acá, el D que acabo de calcular, y vamos a calcular entonces el lado C, ¿sí? El lado C, re fácil, ¿sí? Me hace falta, digamos, este lado F, la flecha, digo, F por flecha, si queremos llamarlo así, sino como ustedes gusten, FC, ¿sí? Que FC no va a ser más que ¿quién? Que el lado este de acá, FD, que lo puedo calcular en 2 segundos, más FC, me tienen que dar 4,5, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer FD? Que yo tengo que calcular antes, lo puedo calcular con datos, simple, ¿sí? Entonces, de acá digo, bueno, FD, ¿cuánto va a valer? ¿Sí? FD va a valer igual a, bueno, FD sería este de acá, ¿no? Este lado de acá. ¿Qué tengo de dato? Este y esto 90 grados, ¿sí? Entonces utilizo, me conviene tangente, ¿sí? Va a ser igual entonces a 4 metros por el tangente del ángulo gamma que yo lo tengo de dato, ¿sí? Entonces FD va a ser igual a 4 por tangente de gamma. A ver, despejé bien, a ver por las dudas. Luego lo planteo bien, ¿sí? Tangente de gamma va a ser igual al cateto opuesto FD sobre el adyacente, ¿sí? Que es 4 metros. Entonces sí, FD va a ser igual a eso, ¿sí? Va a ser 4 metros por tangente de gamma y gamma vale 52,46, ¿sí? Entonces esto da igual a 5,20 21, perdón, 5,21 metros, ¿sí? Y eso entonces es lo que vale. Pero no encuentro acá. No, creo que está mal esto, a ver. ¿Saben por qué pienso que está mal? Les cuento que por ahí también cosas a darse cuenta, ¿no? Porque fíjense que la distancia total esta, ¿sí? Es de 450, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y no puede valer D mucho más que 450. A eso me refiero, ¿sí? Quizás habréis acá mal el cálculo. Tangente de gamma es RB vertical y RB vertical es 74,64, perdón. No. Que puse gamma arco tangente del cateto opuesto, que es RB vertical sería 74,64 dividido el adyacente que es 97,14. Ah, acá estaba el error, fíjense, acá está mal, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Había hecho malos cálculos. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Cuando hice acá el alfa, ¿sí? Cuando armé acá el triángulo de fuerzas, ¿sí? Acá, perdón, acá de este lado, cuando armé el triángulo de fuerzas, me equivoqué, lo puse al revés, ¿sí? Disculpen. Fíjense, pero bueno, uno más o menos hay que darse cuenta del error, ¿sí? Ese lado, FD, me daba mucho más alto que 4,5. No puede ser si FD está dentro de su 4,5. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá el ángulo gamma es 37,54 grados, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Entonces, cateto opuesto sobre el cateto adyacente de este triángulo de fuerza, ¿sí? Listo. Ahora entonces digo que FD va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a tangente de ese ángulo por 4 metros, ¿sí? Entonces eso me va a dar, ahora sí, fíjense que tiene más sentido, 3,07
metros. FD si está metido dentro de esos 450, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Como vimos acá, que 450 metros, ¿sí? Volvemos acá al dibujo para que no se maren, ¿sí? Digo que este FD más FC que yo quiero encontrar vale 450, ¿no? ¿Sí? Entonces, aplico eso y digo que 450 total va a ser igual a FD, que vale 3,07, más FC que yo quiero encontrar para encontrar la C, la distancia C de ese tramo de ese cable, ¿sí? Entonces, FC va a ser igual a 4,5 menos ese valor. Y eso es 1,43 metros. Listo. Entonces, para encontrar luego la barra, el largo C, ¿sí? Este C, sé que esto es un lado FC y sé que este lado es 4 metros. Entonces, ¿qué hago? C va a valer raíz cuadrada de 1,43 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16, ¿no? Entonces acá digo que C va a ser igual a raíz cuadrada de 1,43 al cuadrado más 16. Y eso me da 4,25 metros. Listo. Otro dato más, este largo del cable, ¿sí? ¿Qué hago entonces? El largo total, ¿cuánto va a ser? A más B más C más D. Que el largo total va a ser entonces A, que vale 4,41, más B, que vale 4,05, más D, que vale 6,88. Perdón, que también entonces este D está mal, ¿sí? Porque fíjense que este D lo calculé con el ángulo, ¿sí? Entonces acá, disculpen, también estaría mal, ¿sí? Este D va a ser igual a coseno de... Acá cuando despejo D, fíjense que 4 pasa, coseno de gamma pasa dividiendo a 4, ¿no? Entonces, ahí está ese error, disculpen, será 4 dividido, ¿está bien? 4 dividido coseno de gamma, que ahora el nuevo gamma, bien calculado, será 37,54, ¿sí? 5,04 metros, ¿sí? Entonces ahora lo sumo, ahora bien. Eso más A, que vale 4,41, más B, que vale 4,05, y más C, que acabo de calcular recién ahora, 4,25. Entonces el largo total es de 17,75 metros. Dato final, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se marearon un poco con esto? ¿O bien? ¿Qué opinan? Sí, entendible. ¿Sí? Entendido, pero muchas cosas. Sí, mucha trigonometría. No, bueno, asimílenlo despacio. Después, bueno, ya están un poco adelantados cuando vean cables. Mañana creo que van a ver. No, o el viernes creo que es. ¿Cuándo cursan? ¿Viernes? Bueno, ya van a estar adelantados entonces, ¿sí? Me interesa que esto veamos ahora y que después, bueno, les subo más ejercicios y después veamos estructuras combinadas, ¿sí? Y para el último dejemos centro de masa, esos temas, ¿sí? Que lo demos en una clase. Veamos 1 o 2 ejercicios que van a ver que es re simple, ¿eh? Es muy, muy simple, ¿sí? Así que bueno, entonces los dejo, los libero ya, ¿sí? Muchas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima clase. No duden en estudiar, ¿sí?